querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo pascual todavía en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo un programa muy especial. Vamos en un minuto a viajar hasta Ucrania, sí, a Ucrania, donde tenemos a un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado que va a compartir con nosotros. Así que sin más, me voy rápidamente hasta Ucrania con el padre Yosafat Boyko. Padre Yosafat, muchísimas gracias por concedernos este tiempo dentro de los tiempos difíciles que está viviendo su país. Pero gracias por estar con nosotros, Padre Yosafat. Gracias a usted por invitarme y por dar la posibilidad de hablar sobre Ucrania, sobre nuestro apostolado, y especialmente en ese tiempo de Pascua que es muy importante para todos los cristianos. Para que usted después busquen un mapa, porque me imagino que no lo va a saber así, a no ser que haya usted viajado por toda Ucrania, el padre es párroco en la ciudad de Ivano-Frankivsk. ¿Es correcta la pronunciación? Ivano-Frankivsk, padre. Sí, bien pronunció. Ya, bueno, ya voy progresando en mi ucraniano, padre. Padre, antes de que hablemos de la situación que está viviendo Ucrania, que bueno, tenemos muchísimas noticias, pero antes de que hablemos de esto y de la obra que usted está realizando en su parroquia y a través de la situación que vive Ucrania, cuéntenos, háblenos un poquito del padre Yosafat antes de que fuera padre Yosafat. Sí, yo ya hace muchos años que estoy de sacerdote. Yo nací en 1979 en la provincia de Lviv. Es una más grande ciudad de Ucrania occidental. Pero ya desde 18 años, cuando yo tuve 18 años, ya pasé a vivir a otra ciudad, Ivano-Frankivsk, que son las más grandes provincias, tres más grandes provincias de Ucrania occidental, que es Lviv, Ternópil e Ivano-Frankivsk. Y yo nací en 1979 y después fui a escuela, como todos los niños, a escuela en Lviv. Y después de terminar 9 años de escuela, pasé a estudiar a un liceo greco-católico. Yo pertenezco a la iglesia ucraniana greco-católica, que es la iglesia católica de rito bizantino. Es una de las más grandes iglesias orientales que son unidas a la iglesia católica. Como ese radio y esa tibú sale en Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos muchas parroquias y muchas comunidades cristianas propiamente de la iglesia greco-católica, son católicos de rito bizantino. Que cuando uno ve así en la televisión o en los cantos, en las celebraciones, son iguales como en las iglesias ortodoxas. Y yo terminé ese liceo greco-católico de Clementio Sheptitsky, es un estudita, es un siervo de Dios. Y ya después de terminar 3 años de ese liceo, yo sentí mi vocación a la vida religiosa y entré al seminario de Ivano-Frankivsk, porque allá en Ivano-Frankivsk estaban los padres del Instituto del Verbo Encarnado, que es un instituto argentino, es todo providencia divina, porque son los padres que vinieron de Argentina, pero estaban en una parroquia en Lviv. Y después de un año pasaban a trabajar al seminario de Ivano-Frankivsk. Y justo allá les conocí y así me descubrí mi vocación a la vida religiosa y con estos padres, ¿no? Déjeme, le regreso un poquito en su historia de su familia. ¿Cuántos son de familia? De su papá, su mamá, ¿cuántos hermanos más o menos? ¿Cuál es el núcleo Nosotros familiar en el cual éramos usted... 4. Mi papá se murió hace muchos años. Tengo mamá y tengo un hermano.
en la casa de abuela, porque mi abuelo yo no lo recuerdo, pero en la casa de mi abuela durante el comunismo se celebraba la misa en mi casa, que un sacerdote, uno de los padres basilianos que atendía nuestra parroquia digamos no es mía porque de mi familia, de mis abuelos, un padre que durante el tiempo de clandestinidad celebraba la misa en casa de mi abuela. Y entonces nunca la parroquia que es un pueblo, se llama Boyanets, es un pueblo de provincia de Lviv, donde cerca como unos 30 o 34 kilómetros había un monasterio de los padres basilianos, así muy conocido, famoso, el monasterio de Krehiv. Y allá había un sacerdote, el sacerdote que me bautizó en casa de mi abuelo, padre Marian Cherneja. Y allá desde este tiempo, como familia mantenía esos raíces de la Iglesia Católica, de, mm, la- de mantener la fe durante el tiempo de comunismo. Y entonces Ujú. eso, yo recuerdo así, por ejemplo, de mi tiempo de escuela, recuerdo que nosotros vivíamos con mis padres en un edificio así en séptimo piso y yo supongo que era como, no, yo nací en 79, tal vez 85, 86, nosotros escuchábamos la misa, Divina Liturgia, Santa Misa de la Radio Vaticana. Y la radio, nosotros no tuvimos, nuestra familia no tuve la radio, pero los vecinos tuvieron la radio y los vecinos ascendían la Divina Liturgia, Santa Misa, y nosotros salíamos de nuestro cuarto, de nuestro apartamento, en un piso común, un lugar común, para escuchar la misa. Yo ahora, así recordando estas cosas, me sorprende cómo se mantenía esa fe. Imagínense que somos arrodillados en, eh, en un corredor y un pasillo entre dos apartamentos, arrodillados para Mm, escuchar Santa ujú. Misa. Es una cosa, ahora yo pensando de esa cosa en tiempo de libertad, me sorprende de verdad pensar de cómo era la fe de los abuelos que lo trataban de pasar a nosotros, ¿no? Entonces tuve Porque en este tiempo la que usted mamá, el en este tiempo que papá. usted nos relata, padre, Ucrania no tenía libertad religiosa. En la época de sus abuelos y cuando nace En época usted, de mis abuelos todavía no, estaban no bajo había el régimen libertad comunista. religiosa. Claro, era el tiempo de comunismo y por eso cuando a veces en Occidente piensan del comunismo así con colores así de libertad y eso, no saben qué era el comunismo en Unión Soviética, realmente no saben. Yo así pasando un poquito más adelante, recuerdo cuando yo fui a estudiar a Italia y yo viví en una primera colonia romana que era una ciudad pequeña, Seni se llamaba, y era uno de comunismo. Y cuando preguntaban, ¿de dónde usted viene? Yo dije, de Ucrania. ¿Qué es Ucrania? Pensaban, es Rusia. Yo dije, no, no, somos un pueblo libre, una nación aparte. Sí, claro que pertenecíamos a Unión Soviética. Y que qué bueno que era en Unión Soviética, qué lindo que es comunismo. Yo dije, ustedes no saben qué es comunismo. Dice, no, nosotros sabemos. Y yo le daba solo ese ejemplo. Yo fui bautizado durante el comunismo, de escondido, de noche, en casa de mi abuela, y mis familiares esperaban afuera de casa para estar atentos si no vienen los comunistas para agarrar al cura, al sacerdote católico. Sí, no puede ser eso. Sí, sí.
yo vengo de este país, puede ser, así era. Conseguí un ícono, padre Josafat. Este ícono es de San Vladimir, el gran Sí, San Vladimir, que fue, claro. tengo entendido que fue quien trajo el cristianismo a lo que hoy día es Ucrania. ¿Es correcto? Claro, es correcto. El bautismo de Ucrania, de Rus de Kiev, que no tiene nada que ver con Rusia actual, es Rus de Kiev, que el San Vladimiro fue quien trajo el cristianismo y bautizó Kiev. Imagínense que bautismo de Rusia fue el 988, el año cuando la iglesia fue unida y no fue dividida como así lo vemos hoy día como la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Claro que los ritos estaban varios, el rito latino, el rito bizantino, pero la iglesia fue unida. O a veces Ujú. cuando hacen discusiones históricas en qué fe fue bautizada Ucrania y eso, fue bautizada en fe cristiana, en rito bizantino, pero cuando fue unida, la iglesia unida al Pedro y los sucesores del Pedro, al Papa de Roma, ¿no? Ujú, ujú. Porque Es la interesantísima. Yo, división, ahora que ha nacido el conflicto de Ucrania, me he metido un poco a estudiar, porque yo tengo un enorme cariño por Ucrania y estamos orando, tenemos una campaña enorme orando para que cese esta terrible invasión y vuelva a ser Ucrania un país libre, un país independiente. Y realmente, yendo a la historia de Ucrania, es una historia bellísima, una historia muy antigua, que como usted dice, la mayoría de la gente no conoce. Incluso ahora que estamos viviendo el conflicto ruso-ucraniano, hay mucha gente que todavía no sabe apreciar lo que es realmente este pueblo ucraniano, su historia, por todas las vicisitudes que ha pasado por los siglos y ahora esta nueva situación que está viviendo. Padre, déjeme volver entonces ahora a un punto. ¿Cómo usted encuentra ese llamado del Señor hacia la vida religiosa? ¿Cómo fue que vino ese toque del Señor que le dijo, Josafat, yo te quiero para mí? sabe que me parece que cada vocación es algo muy individual y muy sagrado. Somos todos humanos, somos seres pecadores, somos con nuestras debilidades, pero el Señor elige a quien quiere, no elige por las cualidades, no elige por las inteligencias, por las apariencias, nada que ver. Em, Sabe que a veces cuando yo mismo, cuando pienso sobre mi vocación, yo me pregunto, ¿por qué no eligió a otros, mis compañeros de escuela, de liceo, em, que eran más inteligentes, es seguro, em, sin maldad, eso digo? Porque cada uno cuando va adelante en la vida espiritual sabe que somos pecadores y basta. Aquí no se puede imaginar que de nuestra santidad, pero el Señor elige las personas como Él quiere. ¿Por qué Ujú. eligió a mí? Yo no sé, no sé explicar, porque seguro que tal vez puedo servirle con mis debilidades, pero también con mis calidades, pero es igual todo lo que tengo, lo que Claro. sé hacer es de Él. Justo hoy día en la liturgia de noche, porque en Ucrania ahora tenemos 11:30 de noche. A las 6 celebré la misa y justo había un grito de evangelio que cuando uno dijo que creyó a las palabras de Jesús. Y yo dije que como nosotros tenemos que
creer en las palabras de Jesús. Y una de las palabras que él dice, Jesús, que sin mí no pueden hacer nada. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Y eso me así entró hoy día en la cabeza, que claro, yo puedo hacer eso, otra, muchas cosas, pero sin Señor no puedo hacer nada. Por eso cuando el Nada. Señor me eligió, sabía mis debilidades y mis limitaciones, pero eligió, bueno, si me eligió, yo voy a hacer todo lo que puedo. Así que vocación es una cosa, y también no es solo vocación, es también perseverancia en la vocación. Perseverancia en la vocación es también un milagro. Eh, ¿Cómo explicar? Es un milagro. El Señor se llama, Él sabe. Y yo estoy consciente de eso. Yo persevero en mi vocación porque hay muchas personas que rezan por mi perseverancia. Y estoy consciente de eso. Si por mis fuerzas, mis calidades, mis capacidades, yo entiendo que un día, sin gracia de Dios, yo no voy a poder hacer nada. Eso, estoy consciente de eso y quiero vivir ese pensamiento. Es decir, yo enderezo mi voluntad a ese pensamiento para que no orgullarme de que soy capaz solo. No soy capaz nada. Padre, tiene usted, Ucrania tiene millones de personas que estamos orando por todos los ucranianos. Y yo que ya tuve el gusto de conocerlo a usted previamente a través de Radio Católica Mundial, que ya hemos tenido algunos programas, logré conseguir y estoy promoviendo entre muchas de mis amistades esta oración por usted, Padre Yosafat. Y conseguí Gracias. una reliquia de San Teodosio de Kiev. Ah, mira. Qué Ajá. bueno. Entonces, a las personas con las que les estamos pidiendo oración por usted y por Ucrania, yo les digo, miren, vamos a pedirle a San Teodosio de Kiev que él interceda, porque él es un santo de los santos grandes que ha producido este gran país, Ucrania. Padre, a estas alturas yo creo que hay mucha gente que se pregunta lo siguiente, ¿y dónde aprendió usted español? Porque en Ucrania no se habla español. Es un milagro también, es un milagro. Imagínense, yo soy ucraniano, hablo en una radio, una televisión de lengua española en Estados Unidos, así que eh, yo aprendí español porque los primeros sacerdotes vinieron de Argentina a Ucrania. Y yo era primera vocación del Instituto del Verbo Encarnado de nuestro instituto en Ucrania, primera vocación. Y sabe que vivir en la comunidad de los sacerdotes de lengua española y que ellos hablan en español, uno naturalmente, uno quiere entender de lo que hablan. Entonces, por la curiosidad natural, uno hacía esfuerzo. Yo hice esfuerzo para aprender. Y después de unos 2 o 3 años en Ucrania, de haber terminado noviciado, hacer algunos cursos, me mandaron a estudiar a Roma, a nuestro seminario internacional de San Vitaliano Papa. Y las clases en el seminario yo tuve mitad en italiano y mitad en español, en castellano. Ah, Y ahí fue. sí, y después mi español es más bien castellano argentino, porque mis profesores eran argentinos. Por eso tuve que aprender y Ajá, agradezco a Dios por esa oportunidad de aprender italiano y español. ajá. Padre Yosafat, ahora yo le voy a pedir que, aunque tenemos noticias, estamos bombardeados por noticias por lo que está ocurriendo en Ucrania, pero yo quisiera que usted nos dé, como alguien que está dentro de Ucrania, aunque ya usted lo explicó, usted está en la parte occidental, que no ha sido todavía tan dañada como la parte oriental, que es la parte que colinda con Rusia. Pero de Sí. todas formas, denos usted una breve descripción de lo que está viviendo Ucrania y cómo usted, como un ucraniano, están viendo esta desgracia que está ocurriendo, Padre Yosafat.
Bueno, voy a tratar de así de modo corto de explicar algunas cosas. Las personas pueden mentir, decir las mentiras. Las personas pueden aceptar las mentiras, pero estoy hablando de guerra. Hoy día, no aceptar la verdad de la guerra y de la muerte de tantas personas militares y civiles es una locura. Es una cosa diabólica. Hoy día yo tuve un funeral, yo participé en un funeral con unos 25 sacerdotes, con nuestro metropolita, de un hombre, eh, sí, una persona de 35 años que lo han matado en la guerra y es de proveniencia de nuestro así pueblo al lado de la ciudad de Ivano-Frankivsk. Ucrania está en la guerra. Ucrania está en su tierra. Si a alguien o a algunas personas no les gusta que Ucrania es independiente, que Ucrania tiene su tierra, que tiene su bandera, que tiene su himno, que tiene su nación, que tiene sus tradiciones. Pero en esa guerra, que es el siglo XXI, eh, nosotros nos fuimos a otras tierras. Nosotros nos defendemos nuestros terrenos y nuestros valores en Ucrania. Nosotros sentimos hoy día muchas mentiras sobre la guerra, que no es una guerra, que es una operación militar, que es una liberación, que es eh, muchas mentiras. Y como sacerdote y como una persona creyente, en mi Biblia escribe muy claro que el padre de la mentira es diablo, es Satanás. Nosotros no tenemos fuerzas a obligar a creer que en Ucrania hay una guerra. Porque hay una lucha, hay una grande lucha, información así, guerra informativa. Eh, yo me pregunto, eh, nosotros vivimos en Ucrania, nosotros vivimos, bueno, en un terreno normal. Nosotros viajamos por todo el mundo, nosotros hablamos varios idiomas, nuestros hijos estudian en Europa, claro, ucranianos van a trabajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, porque económicamente somos un país no tan desarrollado y rico. Pero nosotros vivimos mi edad, mis compañeros de 40 años, nosotros siempre vivimos en paz. Nosotros, mis coetáneos no sabemos qué es una guerra. Y últimos 8 años, desde 2014, cuando Rusia nos robó dos provincias y Crimea, bajo argumentos así buenos, libres, todo lo que queremos decir. Nosotros empezamos a saber qué es una guerra. En Ucrania es una guerra y por eso nosotros agradecemos en cuanto a ese radio, esa televisión está saliendo de Estados Unidos. Yo quiero agradecer a todos los ucranianos y todas las varias naciones de Estados Unidos que ayudan a Ucrania estos días, en el tiempo de guerra, porque nosotros no queremos guerra, nosotros estamos en nuestra tierra y estamos defendiéndonos de ocupantes. Eso, Padre, permítame una observación para
nos ven no solamente en Estados Unidos, nos ven en toda América y nos ven por todas partes del mundo. Toda Latinoamérica bien. nos está viendo y muchas partes fuera. Pero es interesante este punto que usted menciona porque el concepto para mí de guerra es cuando dos naciones se declaran guerra y hay una confrontación, hay una batalla. En el caso de lo que está pasando con Ucrania, no es una guerra normal porque fue una invasión. Lo que está haciendo Ucrania es defendiéndose de una invasión. O sea, Ucrania nunca le declaró la guerra a Rusia, sino que es defensa de su tierra, de su gente, de sus tradiciones, de todo lo que Ucrania como un país libre es. Entonces creo que es una defensa heroica la que está llevando adelante el pueblo ucraniano, porque están casi como David peleando con Goliat. Hay una diferencia enorme de poderes balísticos, etcétera. Sin embargo, Ucrania está resistiendo esta invasión. Y creo que esto es lo que la gente tiene que entender, que tenemos que estar con el que ha sido invadido, porque es el que ha sido, no lo buscó, no lo provocó, sino que de repente sintieron que llegaba esta fuerza y querían tomar a Ucrania. Creo que este punto es correcto como lo presento, padre Josafat. Claro, es verdad. Somos invadidos por los rusos. Yo entiendo que a mí puede no gustar cómo piensa otro, cómo vive otro, pero cada nación tiene su derecho, es un derecho natural de vivir como él quiere. Sabe Claro. que, por ejemplo, en la parte occidental de Ucrania, la gente vive muy dignamente. Nuestra parroquia, por ejemplo, la gente tiene sus casas, tiene casas de uno, de dos pisos. La gente que viaja por todo el mundo, por ejemplo, de mi parroquia, en diciembre nosotros hemos viajado a México, a Guadalupe, para el aniversario de Guadalupe. 30 personas, 30 personas hemos viajado. La gente que puede ganar dinero y puede viajar, pero cada uno tiene su derecho natural de ganar su dinero, de su sueldo, de vivir en su casa, de educar a sus hijos, de tener su propiedad, de vivir en paz. Es una cosa natural. Uh-huh, 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 Así uh-huh. que es como Ah, esa guerra y hay gente que a veces dice, bueno, pero están liberando a la gente que les disminuyen los derechos de ellos, de lengua rusa. Nuestra ciudad hay gente que vive muchos años y habla en lengua rusa y nadie le hace nada. Ellos hablan. uh-huh. En mi familia habían familiares que, por ejemplo, el tío era de ucraniano y la tía era de Rusia, de San Petersburgo, y ella toda la vida habló ruso. Y hemos festejado juntos, íbamos a la iglesia juntos, de vacaciones pasábamos juntos. Sí, hablaban ruso. Y Uh-huh. claro que tiene que sus intereses, cada nación tiene que defender sus intereses, defender sus derechos. Pero si Seguro, me dicen que los rusos me seguro. vienen a liberar, ¿de qué liberar? Si nosotros Uh-huh, viajamos por todo el mundo, uh-huh, nosotros vivimos dignamente. ¿Sabe qué interesante uh-huh. cómo em, em, eh, como una idea de pensar? Están luchando contra Ucrania, están luchando contra Europa, están luchando contra América. Pero sabe que muchos familiares de los políticos rusos, los hijos ¿viven dónde? En América, Uh-huh. en Europa. En América. ¿Dónde van a Uh-huh, uh-huh. descansar? A Europa, a América. No escuché que los ucranianos iban a descansar a Rusia. No escuché eso nunca. No van a descansar a Rusia, pasar vacaciones en Rusia. Padre Josafat, tenemos que ir a un brevísimo corte, un muy breve corte para identificación de planta, pero no cambie de dial, porque vamos a continuar. Tengo dos preguntas para el Padre Josafat que la vamos a escuchar volviendo de este brevísimo corte. Bien, Quédese bien. con nosotros. Regresamos enseguida.
Padre, para que la gente que nos está siguiendo tanto por televisión como por radio se enteren, la parte que está sufriendo, prácticamente han hecho un destrozo terrible, es la parte este, la parte que está más pegada hacia la frontera con Rusia. Ustedes se encuentran en la parte oeste, que todavía no ha sido tan dañada como la parte este. ¿Cómo ustedes están viviendo la guerra desde el punto de vista que todavía no tienen bombardeos, no tienen destrucción como lo han tenido en muchas, Mariópolis, etcétera? ¿Cuál es el efecto que está causando toda esta desgracia del este con respecto al oeste de Ucrania, padre? ¿Y cómo están ustedes ayudando a esta gente del este? Mire, la parte occidental fue bastante destruida. La parte del norte de Ucrania, Chernihiv, es una ciudad que está cerca de Bielorrusia, fue casi destruida. Hicieron muchos desastres hicieron esa ciudad. Muchas casas, muchas fábricas, así estructura de la ciudad fue destruida. Están atacando del sur de Ucrania, ¿no? De Odessa, de esa parte también. Pero atacamiento con los raquetes, eso se hace de distancia. Te pasan las raquetas y te destruyen. A nuestra ciudad la guerra empezó el 24 y 24 de febrero. Primero, una de las primeras cosas que atacaron el aeródromo de Ivano-Frankivsk, que es como 2 kilómetros de casa nuestra, 2 kilómetros de casa nuestra. También en Lviv hicieron algunos ataques, algunos raquetes vinieron a Lviv, en algunas zonas así de benzina, de nafta, algunos edificios que tenían eso, no sé cómo bien decir en español, pero han atacado. ¿Cómo eso toca a nosotros? Los hombres, los chicos que van a la guerra, van de todos de todo el país. Por ejemplo, de mi parroquia, en la Pascua, la Pascua nosotros celebramos según el rito juliano el 24 de abril. El día de Pascua, el lunes después, de nuestra provincia salieron, de nuestra provincia de Ivano-Frankivsk, casi más de 3.000 chicos y hombres fueron a la guerra. De mi parroquia, como 20 fueron a la guerra. ¿Cómo nosotros ayudamos? Dos modos de ayudar. ¿Cómo podemos? Ayudamos a algunos militares, algunos que iban a servir con las cosas que necesitan para luchar. Por lo menos para defenderse, ¿no? El bronigelet, casco, eso. Pero más bien nosotros como la iglesia ayudamos con ayuda humanitaria a las familias de las ciudades atacadas y destruidas. Por ejemplo, hay amigos de Europa, amigos algunos de Estados Unidos, de las parroquias ucranianos que me conocían, que me llamaban y me preguntaban cómo podemos ayudar, porque en varias parroquias de Estados Unidos preparaban, por ejemplo, ayuda humanitaria. Y algunos también mandaban a nosotros. Y así con algunos amigos que mandaban a nosotros eso distribuimos entre las ciudades que necesitan. Pero cada parroquia así hace. Y el gobierno también lo hace. Y la ciudad también lo hace. Así todo que traen a la iglesia, nosotros con los voluntarios, con los parroquianos, lo hacemos paquetes de comida
y mandamos a Kharkiv, a Kiev, a las ciudades así bien donde han destruido las casas y la gente se quedó sin comida. Es una cosa de... Y los primeros, por ejemplo, primeros días, yo pensé, ¿cómo puedo hacer como parroquia, como comunidad cristiana, ayudar en eso? Porque nunca, es primera vez en mi vida y gracias a Dios, espero que la última vez que me pasó a vivir en la guerra. Pero no puedo estar así, bueno, yo rezo y nada más. No, pues, tenemos que ayudar, es la vida cristiana. ¿Cómo ayudo? Y así, primer domingo todo el dinero que juntamos en colecta, yo agarré todo el dinero y dividí en dos partes y una parte llevé a una sociedad que preparaba comida para los militares y otra parte a Cáritas. Y yo dije, señor, yo no sé cómo ayudar, porque así dejo así, una parte, mitad de dinero dejo en esa que preparan comida para militares y otra a Cáritas. Y el día después, cuando yo hice eso, empezaron a venir la gente de ayudar y empezaron a venir nuevos pedidos para los que necesitan ayuda. Y así empezamos un movimiento voluntario en nuestra parroquia. Después, por ejemplo, llaman un Juan de España, una señora Ana de Polonia, un Juan de España, una chica que se casó en nuestra iglesia, fue a Estados Unidos, estaba en la parroquia donde yo no tengo ni idea, ¿dónde es New Jersey? No tengo idea. Nunca estuve en Estados Unidos, pero me escribe, aquí en la parroquia nosotros preparamos la ayuda humanitaria, podemos mandarles a usted para que usted lo distribuya. Bien, gracias. Y así empezó el movimiento voluntario. Y hasta el día de hoy, así dos meses, nosotros de eso nos ocupamos. Así que, Padre, sí. solamente una observación también para que usted nos la amplíe. También han huido millones de ucranianos de Oriente hacia Occidente y gente que están tratando de llegar a Polonia, a Rumanía, a los otros países que están en la parte occidental de Ucrania. Pero están de paso, entonces también ustedes han tenido mucha gente que les ha llegado, que van escapando, gente que han perdido todo, que no tienen más que lo llevan puesto prácticamente y una pequeña bolsita, y también lo han recibido ustedes ese tipo de gente, Hemos ¿verdad? recibido en la parroquia y varias familias de la parroquia, sus conocidos, sus familiares o conocidos de los conocidos y así en sus casas han recibido. Nosotros también algunas familias hemos recibido aquí de paso, por ejemplo de Chernihiv, yo hablé de Chernihiv, es una ciudad al norte de Ucrania, al lado de Bielorrusia, que casi han destruido esa ciudad. Habíamos dos familias que vivían como un mes con nosotros, otros que pasaban unas noches y iban más a Europa. En nuestra ciudad muchas personas que se han quedado más bien trasladados de oriente de Ucrania, que vinieron del este de Ucrania y vinieron aquí. Y también muchos nuestros, que por el miedo al inicio, cuando habían ataques de raquetas, por el miedo se fueron a Polonia. Por ejemplo, Polonia hizo un enorme servicio a Ucrania, eso sin duda. Han ayudado a un montón de ucranianos, han mandado ayuda humanitaria, el gobierno y la gente simple, los cristianos, los católicos, mucha ayuda que han mandado a Ucrania, mucha ayuda a los polacos. Porque tengo entendido que el último número que se baraja es que ya son cerca de 6 millones de ucranianos ¿Sí? que han huido. Es una cifra Sí. que no nos cabe en la cabeza, no podemos entender el drama que eso representa, porque son 6 millones que no tienen dónde volver, porque casi todos ellos vienen de la parte que ha sido, como usted lo describe, ha sido completamente destrozada, no tienen casas, no tienen campos, no tienen Bueno, industria. Va a ser un trabajo. Hay algunas ciudades sí que han destruido totalmente. Hay otros que, por ejemplo, como Kharkiv, que una parte han destruido, pero una parte van a volver.
como también al lado de Kiev, mucha gente ya ha empezado a volver a empezar a arreglar sus casas, los de Chernihiv también, pero claro, es un drama, ¿sabe? ¿Quién defiende la guerra? Son las personas que no saben qué dicen, no saben qué dicen. Ujú. Hay gente Espero que no que esperan tengamos un y día que vivir por experiencia, lo que usted nos describe, padre, que espero que ojalá no tengamos que vivir por experiencia y que aprendamos de lo que se está viviendo en este momento, concretamente en Ucrania, para ver cómo podemos mantener nuestros países, nuestras ciudades y lograr salir de esas corrientes políticas y que son demoníacas, como usted lo ha dicho. Padre, ahora le quiero hacer otra pregunta. Hay muchísima gente que nos está viendo y yo sé de gente que cuando yo les comenté que iba a estar usted con nosotros, me dijeron, queremos ver el programa porque queremos ver cómo podemos nosotros ayudar al padre Yosafat. ¿En qué forma pudiéramos abrir un canal de apoyo para usted y para Ucrania, padre Yosafat? mire, yo estoy en Facebook, así me llamo, Josafat Boyko. En la página web también tenemos nuestra página web. Dos así indexaciones en que pueden ayudar. Una, ayudar o con ayuda humanitaria o con dinero para atender a los que escapan o los que están aquí o a la gente que nosotros distribuimos y mandamos. Nosotros mandamos la comida a Kiev o a Kharkiv por nuestros canales que vienen y en modo que podemos. Nosotros no podemos ayudar no sé qué, pero en modo que podemos, nosotros lo ayudamos. Y otro también que uno de los proyectos que yo hago, de que me ocupo en la parroquia, es yo sigo construyendo una escuela materna, un jardín para niños. Y eso también está en la página web, en el Facebook. Yo hago publicidad sobre eso porque es una cosa. Yo estoy en la parroquia desde 2007 aquí. Un cura joven que vine. Empecé a construir la iglesia desde inicio, desde el fundamento. Después una casa parroquial. Después compramos con nuestros parroquianos un apartamento para una familia de 7 hijos. Y el actual proyecto es una escuela materna para niños. Así que cada uno, quien quiera ayudar, yo estoy dispuesto a mostrarle, contarles. Yo digo, sí, divina providencia existe. Y todos los que quieren ayudar, yo acepto. ¿Con qué puedo pagar por esa ayuda? Con mis oraciones, simple de un sacerdote pecador. Pero rezo como puedo. Y puedo repagar con eso. Y gracias, quiero agradecer a todos los que ayudan a Ucrania de cualquier modo. Y me gustaría desear a todos que no sepan qué es una guerra. Eh, es verdad, yo vivo en una parte de Ucrania en donde muy poco nos sentimos eso, pero yo cada día me encuentro con las personas que han escapado de terrenos y las personas que se quedaron sin nada. Imagínense que viene la persona y piden calzoncillos, piden una ropa básica, piden un shampoo para lavar cabeza, un jabón, piden las cosas simples y esa gente se quedó sin nada porque a alguien ocurrió hacer la guerra llamando a eso una operación militar, una liberación. Es una cosa. Nosotros tenemos nuestros sacerdotes en terrenos ocupados que no pueden salir. Muchos han escapado de allá, pero nuestros se han quedado y están ayudando a la gente con arroz, con harina, con con comida básica, porque la gente se quedó sin nada. Padre Por eso Josafat, yo acepto cualquier ayuda hay a un quien lo texto. que pueda ayudar.
Hay un texto de la Escritura que yo cada vez que lo leo o predico sobre él es importantísimo, en Mateo 25, cuando dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Ese va a ser nuestro juicio, Padre Josafat. Y yo creo que ahora esta situación que está viviendo Ucrania nos brinda la oportunidad de hacer estas obras, porque el Señor dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Y yo creo que ahora podemos ver al Cristo sufriente en Ucrania, y este es el momento que tenemos que ser solidarios. Yo sé que hay mucha gente que está orando por Ucrania, está muy bien esto, pero yo creo que tenemos que seguir la máxima de San Benito, ora y labora. Y si nosotros podemos hacer algo, aparte de orar, por ayudar concretamente a esta situación trágica que está viviendo el pueblo ucraniano, yo creo que es una oportunidad que Dios nos da de bendición, Padre, porque el que vaya realmente con su corazón a ayudar, el Señor va a bendecir grandemente. Así que vamos a volver a dar en un momento más, antes de despedirnos, las páginas donde la gente pueda hacer contacto directo con usted. Padre, y ahora una pregunta breve. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la visión que tiene el pueblo ucraniano de aquí para el futuro cercano? No quiero exagerar, pero me parece que nuestro pueblo, nuestra nación tiene un rol profético para el mundo. Sabe que es una nación cristiana. Es una nación cristiana bien tradicionalista. Es una nación que no ha aceptado muchas ideas así anticristianas de un mundo sin Dios. Es una nación que está entre Europa, que en su tiempo era una Europa cristiana, con unas raíces muy cristianas, y que muchas de estas cosas ha perdido. Y está entre otro país, Rusia, que con apariencia de un país muy cristiano, pero con un país que bendice la guerra, un país que bendice ir a matar a la gente, un país que en su tradición, apariencia, llegó hasta el punto donde el negro lo llama blanco, el mal lo llama bien. Por eso me parece que Ucrania tiene ese rol profético para recordar, si somos todos humanos, somos todos pecadores, pero por ejemplo, nosotros como ucranianos, invadidos por los rusos, nosotros no tenemos esa no queremos maldecir, no queremos desear mal a los rusos. Nosotros rezamos por la conversión de Rusia. Y cuando nosotros escuchamos las entrevistas de los rusos, ellos hablan contra los ucranianos, maldicen los ucranianos, dicen que nosotros le vamos a destruir a esa nación. Es una injusticia. Dios no puede bendecir esa cosa, porque cada uno tiene su derecho natural a vivir en su tierra y desarrollar su tierra. Si un montón de gente no tiene básico de vivir en la tierra de ellos, y ellos van a liberar a nosotros que vivimos bien, ¿cómo explicar eso? Y la vida cristiana es eso, de amar a Dios y amar al prójimo. Claro, el prójimo puede pensar de otro modo, el prójimo puede vivir de otro modo, pero nadie nos ha dado derecho de matar, de mentir, de robar, como los militares han destruido las casas y han robado las máquinas de calentar la comida, las máquinas de lavar la ropa. Han robado las cosas básicas de las familias para llevarse a sus casas. Esos militares.
Dios no Volviendo puede al bendecir punto, eso. padre, cuando yo decía que en una guerra convencional, que ninguna guerra debería de existir jamás, pero bueno, cuando es una guerra entre ejércitos, los que suelen morir son los soldados que están en esa guerra. Pero lo que ha pasado con Ucrania, que lo hemos visto, padre, que es horrible, es la cantidad de civiles que han sido asesinados. Gente que no estaba con una pistola o con un rifle, estaban caminando, estaban haciendo una cola para comprar pan, estaban en una estación de tren para viajar y de repente gente que no tenía absolutamente, mujeres con niños, refugiados donde habían puesto un letrero, aquí hay niños, bombardeado. O sea, no Sí, tiene justificación la masacre que se ha realizado con el pueblo civil. Tampoco yo digo que los que mueren como soldados, nadie debería morir por causa de otra persona. Pero bueno, las guerras han existido y posiblemente, espero en Dios, que no volvamos a ver. Pero es terrible esa tragedia que ha vivido el pueblo ucraniano, padre, de ver a su pueblo, a sus mujeres, a sus niños, ser asesinados sin ninguna defensa. Horrible, padre, horrible lo que se ve. Así nunca, que o sea, estamos con nunca Ucrania. hay que Yo justificar la le, yo le guerra, digo una nunca. cosa, nunca tenemos que orar para que no podamos permitir, como usted lo ha dicho, que es demoníaco. La cultura de la muerte no viene de Dios, la cultura de la muerte es del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Y Sí, todo esto que sí. estamos viendo pasar en Ucrania es satánico, va más allá de un poder político, es satánico lo que está pasando, padre. Padre, vamos a volver a dar entonces ahora, porque me quedan unos 3 minutos, vamos a volver a dar las direcciones donde la gente pueda hacer, o sea, para dejar claro, se pueden enviar, ¿qué es lo que se puede enviar? Digamos, enviar, aparte de dinero, que eso no hay problema, eso se entiende, pero ¿qué otro tipo de cosas se puede enviar a usted, padre Josafat? Bueno, últimamente que nos ha mandado, claro que parece una cosa ridícula, pero han mandado la comida desde Estados Unidos para distribuir entre los necesitados. Han mandado de varias parroquias y nosotros agradecemos eso porque nosotros tenemos algo en la mano para distribuir, para ayudar lo que sabemos concreto. Algunos han mandado la ropa básica, también algunas de las cosas de cancelería para los niños, para mandar. Eso, nosotros aceptamos todo aceptamos y vamos a agradecer por todos los que pueden ayudar. Ya sé que muchos ayudan en varios modos y eso, porque yo no pretendo, porque ahora apareció Padre Josafat, hay que ayudarlo. Pero tal vez alguno escucha y uno dice, yo todavía no ayudé y puedo ayudar. Voy a agradecer por cualquier ayuda que pueden nos prestar. A mí me pueden encontrar en página Facebook Josafat Boyko, así como escuchan en la página de la parroquia de www.pkpm.if.ua Ucrania. Eh, con eso me va a contactar eso. O llamar a Pep. Todo el mundo tiene mi teléfono, padre, así que no, pero vamos a estar muy en contacto con usted. Padre Josafat, me quedan un par de minutos y le voy a pedir un gran favor. Le voy a pedir que usted nos dé la bendición desde Ucrania. Yo quiero dar esa bendición a todos ustedes que trabajan para difundir la verdad. A todos los que escuchan y ven que escuchan vuestra radio y ven vuestra televisión. Quiero dar la bendición a toda la gente de buena voluntad. Quiero desear que no sea gente que desea mal a los otros. Es una cosa muy mala y nosotros tenemos que tender a las cosas buenas y sabemos que solo con ayuda de Dios nosotros podemos hacer las cosas grandes, pero solo hacer las cosas buenas. Yo me gusta mucho el Evangelio de Juan, el, el número 5
cuando se habla de la resurrección de los muertos. Me gusta muchísimo esa frase, que van a resucitar todos, los Ujú, buenos para la vida ujú. eterna y los malos para juicio. Bien, Te Padre ayudo a Josafat, tengo que despedirnos porque el tiempo se nos ha terminado. bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a volver con usted en un futuro. Muchísimas gracias, Padre Josafat. Y a ustedes, mi querida familia, gracias por haber estado con nosotros. Volveremos el próximo lunes. Hasta entonces. Gracias.